Gracias, Rosa. Muchas gracias. Un saludo desde León para todos, especial para los componentes de la mesa. Agradecer a METIC la invitación a estas jornadas y, por supuesto, felicitaros por la gran labor que desarrolláis y por la organización de este evento. Como todos sabemos, en estas jornadas se ha hablado ya mucho de la pandemia COVID-19. Es uno de los desafíos, de los mayores desafíos a que se ha enfrentado la humanidad en los últimos tiempos. Su impacto sanitario y económico es visible en todo el mundo. Más allá de estas cuestiones, sin duda prioritarias, la COVID-19 ha supuesto una aceleración de las necesidades de digitalización de las empresas, los ciudadanos y los gobiernos, y ha obligado a anticipar algunos escenarios a los que hemos tenido que responder de manera inmediata, poniendo de manifiesto, como ayer hablaba nuestra vicepresidenta, nuestras fortalezas, pero también las debilidades que debemos afrontar. En estas jornadas también pone de manifiesto que el proceso de transformación digital abre enormes oportunidades al desarrollo socioeconómico, pero al mismo tiempo es fundamental que seamos todos conscientes de algo que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta, y es que vivimos en un entorno digital que supone una extensión exponencial de la superficie de riesgo cibernético y de las amenazas a las que nos estamos enfrentando. En una doble vertiente, por un lado, el daño causado por los incidentes cibernéticos en sí mismos y el socavamiento de la confianza en el uso de las tecnologías digitales que pueden afectar a su adopción por parte de los actores económicos y la ciudadanía. La ciberseguridad es un elemento crítico y el pilar fundamental para el éxito de cualquier plan digital, siendo una palanca clave para salvaguardar y asegurar el crecimiento que impulsa la transformación digital. Pero además, de este elemento ligado a la seguridad, creemos firmemente que la seguridad digital es una excelente oportunidad para el desarrollo del tejido productivo y, en consecuencia, para la generación de empleo. Y por si aún hubiera alguna duda, cuando España ha articulado su propuesto para los próximos 4 años, España Digital 2025, uno de los 10 ejes estratégicos es la ciberseguridad. Y por eso, desde INCIBE, alineados con esta estrategia, España Digital 2025, y por supuesto la estrategia de ciberseguridad nacional, trabajaremos en el desarrollo de 3 objetivos clave en ciberseguridad. Primero, el impulso del ecosistema empresarial y el sector. Sin duda, el sector goza de un enorme presente y un poderoso futuro, por el que vamos a realizar todos los esfuerzos necesarios para impulsar, por un lado, la industria nacional, apoyando a las empresas del sector y ayudando a la creación de nuevas startups, conectando universidades, de investigación y el resto de agentes, y al mismo tiempo establecer los mecanismos para que las empresas españolas, especialmente las pymes y autónomos, tengan acceso a los recursos y capacidades necesarias que lleven su protección en el ciberespacio. Nuestro segundo objetivo es identificar, desarrollar y retener talento de ciberseguridad. Hoy se ha hablado durante la jornada de esta mañana de talento, de formación y de empleo. Y si hablamos de ciberseguridad, y entiendo que los componentes de la mesa lo van a hablar después, existe una significativa demanda de profesionales en este sector. Y en términos de empleo, hablamos, por tanto, de un sector con gran futuro, en una industria de valor añadido, que requiere profesionales especializados en diferentes disciplinas y no solo del ámbito técnico. Ahora o nunca hay que dar a conocer este sector y capacitar a personas para que o bien desarrollen su carrera profesional desde los estadios iniciales o bien la reorienten a este sector que cuenta con grandes oportunidades de empleabilidad. Y el tercer objetivo, por supuesto, el fortalecimiento de la ciberseguridad de ciudadanos y empresas para fomentar y extender la cultura de la ciberseguridad. Más del 95% de las brechas de seguridad se producen por la acción y omisión de las personas. Por muy robusto que sea un sistema sólido, si no educamos y concienciamos a los usuarios de la tecnología con acceso a Internet, no avanzaremos. Y para conseguir estas 3 metas, es imprescindible la activa participación de todos los actores públicos y privados. La colaboración pública y privada es fundamental para afrontar el desarrollo de la economía digital y de la ciberseguridad.
Para finalizar, ya simplemente yo quiero hacer un llamamiento y una invitación. Tenéis en INCIBE a un socio comprometido con la ciberseguridad de ciudadanos y empresas. Queremos ayudar a todo el tejido empresarial y a nuestra sociedad a que disfruten de los beneficios de la digitalización de una manera segura. Queremos escucharos y queremos ayudaros a conseguir este objetivo, de forma que no dejéis de contar con nosotros durante este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Una gran intervención para empezar esta mesa, ¿no? Quería empezar antes que nada, por supuesto, de daros los buenos días a los que estáis en la sala, que somos poquitos, y sobre todo a los miles de personas, como antes me comentaba Paco, que están conectadas. Me comentabas eran unos 3.000, ¿no?, los que se conectaron ayer. La verdad es que es un gran éxito, ¿no?, tanto desde España como desde Latinoamérica, donde hemos tenido bastantes conexiones, ¿no? Y esto no sería posible sin el gran trabajo que me permitís que reconozca de Ametic, ¿no?, el trabajo del equipo de Ametic que ha hecho que estas jornadas sean posibles, ¿no? Entendemos la tensión, los momentos, pero al final ha sido un éxito, como vimos en el día de ayer y estamos viendo también en el día de hoy. Pues muchas gracias por ello, ¿no? Hace más o menos un año, ¿verdad?, estábamos en un entorno totalmente distinto. Estábamos allí Xavier, ¿no?, en el entorno de Santander, y también estábamos hablando de la ciberseguridad, ¿no? ¿Quién nos iba a decir cómo iban a cambiar las cosas en lo que parece parece que han pasado años, pero solo fue hace un año, ¿no?, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y estamos viviendo en un nuevo escenario que, como muy bien explicaba Rosa, hace que la ciberseguridad sea una piedra angular. Si siempre ha sido básica, en esta sociedad que cada vez tenemos más conexiones, la ciberseguridad toma un papel cada vez más importante, ¿no? Porque no nos podemos engañar, los malos siguen estando ahí, ¿no?, siguen atacando. No hay que ir más que, por ejemplo, comentabas, ¿no?, que INCIBE siempre es una base de conocimientos. Si visitas la bitácora de INCIBE, ¿no?, pues lees los ataques que ha habido en las últimas semanas, ya no nos remontamos a los últimos meses, ¿no? Hablamos de grandes corporaciones como Garmin, empresas españolas como Mapfre, Adif, entidades gubernamentales, ¿no?, como la Agencia Tributaria de Canadá, solo citar por algunas, ¿no? Pero considero que estas son solamente la punta del iceberg, ¿no? Detrás de estos ataques que salen en los periódicos hay muchos más, ¿no? Y que empresas como las personas que tenemos en la mesa de hoy están ayudando a que los impactos sean los mínimos posibles, ¿no? Entonces, yo sin más dilación me gustaría dar la palabra a Juan Pablo, ¿no?, que estoy seguro que, como el resto de los compañeros que tenemos en la mesa, nos dará respuesta a las preguntas que todos tenemos, ¿no?, los desafíos que tiene que abordar, ¿no?, la seguridad en esos días, en estas circunstancias, cuáles han sido las lecciones, ¿no?, que hemos aprendido en estos meses, ¿no?, y sobre todo lo que es más importante, ¿no?, cómo la ciberseguridad debe ayudar, ¿no?, a esa gran empresa que estamos todos abordando, que es la reconstrucción de la economía. Muchas gracias, David. David, permítame que me despida, que tengo otro compromiso y, bueno, agradecer la invitación. Un saludo para todos. Muchas gracias, Rosa. Hasta luego. Pues, en primer lugar, muchas gracias, David, por darme paso. Gracias, Rosa, por haber tomado el tiempo también de presentar esta mesa redonda. Y, bueno, y efectivamente, nuestra visión es un poco particular, porque sí me gustaría compartir con vosotros un poco de contexto y finalizar con una pequeña receta práctica de cómo, pues, un posicionamiento estratégico en seguridad desde el mismo punto de vista de diseño, pues nos ha permitido competir de manera diferencial en un escenario, pues, de alta difusión y alta transformación como el que hemos vivido, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que estamos viviendo una revolución industrial, ¿no?, la cuarta, según los historiadores. Podemos llamarlo como queramos, transformación digital masiva, revolución industrial 4.0, pero sí es cierto que existen tres pilares tecnológicos como el IoT, la inteligencia artificial y el 5G, que están acelerando de manera masiva cualquier tipo de conectividad y, por ende, cualquier tipo de vértice de ataque diferente al que estábamos acostumbrados, ¿no? Esto, aunque parezca que es solo un impacto tecnológico, huelga decir que afecta en tres pilares fundamentales, ¿no? Uno es en un punto de vista de operaciones internas de las empresas que están acometiendo este tipo de transformación, es decir, gracias a este tipo de herramientas podemos optimizar
flexibilizar y agilizar cualquier proceso interno que hace que seamos más competitivos de cara al mercado. El segundo es una transformación completamente profunda de los modelos de negocio. Antes hablaba del modelo de negocio en plataformas para la explotación del 5G y estoy completamente de acuerdo. Es decir, estos enablers nos van a dejar competir de una manera completamente diferente en la generación de nuevos negocios y sobre todo en las personas, ¿no? Rosa también hacía hincapié en ello y es completamente así. Es decir, nuestra realidad como individuo y como profesional ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente y además, si pensábamos que iba a ser de manera gradual, pues ahora llega un virus que transforma y da la vuelta a un calcetín a nuestra realidad y nos damos cuenta que ese impacto es muy súbito. ¿Qué tiene como común denominador esta transformación? Y está feo que lo diga porque obviamente me dedico a este sector, pero es cierto que consideréis conmigo que el común denominador debe ser el catalizador de la movilidad. Es decir, a día de hoy, pues compartirlo con algún número con vosotros, que no os pienso aburrir, casi el 90% de la población mundial tiene un smartphone. Y en España en particular, más del 91% de accesos a Internet se hacen a través de dispositivos en movilidad. Esto hace que efectivamente la ciberseguridad pase a tomar un papel completamente relevante, porque si bien es cierto que está muy imbuido en todo diseño, si queréis, de infraestructura o de sobremesa o perimetral, sí está muy imbuido esa necesidad, parece que cuando traspasamos esa puerta y salimos a la calle, pues estamos protegidos por un halo que realmente no existe, ¿no? Entonces, este es un primer mensaje que sí quería lanzar sobre la sensibilización de incluir todo el aspecto de movilidad a la hora de diseñar cualquier política y cualquier proceso de transformación digital con la ciberseguridad como un denominador. Y ahí, una vez más, pues la colaboración público-privada es crítica. Yo creo que en este camino conjunto el impacto que podemos tener dos ámbitos complementarios produce un efecto multiplicador y tenemos ejemplos, pues por ejemplo trabajamos estrechamente con la Guardia Civil en la segunda edición de la Ciberliga o nuestra estrecha colaboración con el INCIBE en su jornada de difusión o con el Centro Criptológico Nacional a la hora de homologar dispositivos que efectivamente cumplan el esquema nacional de seguridad. Con todo esto, ¿cuál es la pequeña receta? Porque no me quiero extender mucho más, que estábamos hablando de él. Un poco el quid de la cuestión es intentar abstraer al usuario final de cualquier complejidad con respecto a la ciberseguridad sin dejar de incluirla, ¿vale? Y esto, que parece un poco rimbombante, significa que efectivamente un alto grado de riesgo recae en el usuario final. Y la única manera de, en este escenario hiperconectado, donde empiezan a conectarse cosas, personas, por supuesto, smartphones, servidores, coches, wearables, lo que queráis, entra en el diseño desde un punto de vista de primigenio del hardware. Es decir, la receta que desde Samsung hemos estado aplicando, ya que somos parte de todas estas tecnologías, es hay que dotar de cierto grado de seguridad desde el punto de vista de hardware, por supuesto del firmware. Asimismo, hay que intentar garantizar con los partners de carrier que la red también cumplen esos criterios. On top, hay que cerciorarse, y ese se llama un call to action a la sensibilidad, de que hay que gestionar la seguridad desde un punto de vista de multidispositivo, desde un punto de vista de difusión. El MDM es una herramienta fenomenal solo para gestionar, pero on top hay muchas, como puede ser un MTD, como puede ser un antivirus, que realmente nos permitan controlar con el mismo grado de seguridad un dispositivo móvil, como lo hacemos con un servidor o con un PC de sobremesa cuando nos conectamos desde casa. Y por último, tratar de trabajar en ecosistemas compatibles. Cuanto más nos conozcamos todos, menos riesgos vamos a tener a la hora, o por lo menos vamos a poder controlar los riesgos de una manera mucho más controlada. Con esto, lo único que quería recalcar es la ciberseguridad como común denominador en el inicio del diseño de cualquier proceso de transformación digital, ya sea de operación, ya sea de negocio o ya sea incluso naturaleza de persona. Entrar luego es costoso, complicado y además no tiene el mismo impacto y sobre todo transparente al usuario. Vamos a empezar, de hecho ya lo tenemos, ¿no? A percibir que ya no solo el riesgo viene con el usuario final, sino con los elementos de red completamente independientes que se conectan y que son vectores de ataques independientes, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Xavier, tú que estás conectado de manera remota. Hola, David. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Un placer compartir con vosotros esta mesa. El año pasado estábamos en Santander, yo estoy un poquito más cerca de Santander que vosotros, pero bueno, yo creo que claro, sobre todo gracias a
a las circunstancias. Yo diría, hombre, yo creo que entre Rosa y Juan Pablo han centrado muy bien lo que es el tiro, ¿no? O sea, yo diría que el gran cambio del mundo conectado es que no solo está evolucionando lo que es la transformación del mundo de los negocios, vamos a decir, lícitos, sino que también está evolucionando los negocios ilícitos, ¿no? Y hace menos de un año las estadísticas decían que los ataques a los routers de casa eran del orden de 23 millones al mes y ahora estamos en 250 millones al mes, ¿no? Creo que el gran cambio es la automatización y la digitalización de todo tipo de negocios, ¿no? Hablábamos el año pasado de la experiencia que habían tenido en el World Economic Forum nuestros líderes mundiales, ¿no? Y se había hecho pues, una estadística clara de cuál era la percepción de seguridad que tenían ellos en el ámbito de lo que son los nuevos negocios, ¿no? Y desafortunadamente, invirtiendo mucho en lo que tiene que ser el concepto de futuro, que es que el mundo digital no solo está transformando la vida, sino también los modelos económicos y están diseñando con los nuevos conceptos de empresa, lo que nos venían a decir es que la confianza pues, en el mundo digital era baja, era del 30%, pero además a 5 años vista bajaba al 23%, ¿no? Yo creo que ese es un poco el problema inicial que tenemos, es decir, la velocidad del cambio es tal que no hemos sido capaces de darnos cuenta de cuáles eran por los parámetros esenciales en lo que tiene que ser pues, una sociedad de futuro, una sociedad conectada, ¿no? Yo creo que el segundo aspecto es el factor humano que también se ha puesto encima de la mesa, es decir, estamos conectados en un periodo, diría yo, de inmadurez, ¿no? En la pubertad. Cualquier cosa que nos llega, cualquier cosa que nos permita conectarnos, nos permite disfrutar de algo sin tener percepción real de lo que es el riesgo que podemos tener pues, en estos elementos, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en estos próximos años es crear de verdad la cultura de seguridad, generar de verdad lo que es el correcto uso de la tecnología. Yo estaba escuchando antes el concepto del 5G que me apasiona, el futuro del 6G que me parece ya que es ciencia ficción, pero que llegará también, y estamos hablando mucho de la conectividad, de la flexibilidad de la conexión y de la adaptación de los medios, pero creo que lo ha dicho muy bien Juan Pablo, ¿no? Existen tres conceptos fundamentales que tenemos que poner encima de la mesa, que lo han puesto los líderes mundiales. Yo siempre pienso que vamos tarde porque llevo demasiados años en la ciberseguridad, pero yo creo que los tres conceptos clave son la colaboración público-privada, público-privada, incluso la sectorización muchas veces de lo que tiene que ser pues, el modelo de seguridad, el ecosistema de trabajo. Habéis hablado de los últimos incidentes que hemos tenido, bueno, gracias a la pandemia, entre comillas, gracias en diferentes entidades cercanas, pero un poco antes habíamos tenido un conjunto de incidentes que venían de la cadena de suministro, es decir, ¿cuál es el ecosistema de trabajo que tenemos cliente-proveedor? Yo cuando empecé en este mundo, que venía del mundo de la calidad, hablaba siempre de que en la calidad teníamos un modelo de calidad concertada, ¿no? De confianza directa entre lo que es el entorno del proveedor, de las empresas y de los clientes, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir de verdad en esta sociedad conectada pues, a un concepto de seguridad concertada. Cuando lleguemos a la seguridad concertada, entendiendo que la seguridad total no existe, yo creo que estaremos en un estadio de percepción de seguridad. Ahora mismo no existe percepción de inseguridad en el entorno de la red y eso es un problema, ¿no? Y el tercero, y yo creo que el más importante, es el que nos tiene que marcar claramente lo que son por los conceptos de futuros, es cómo somos capaces de embeber la seguridad en todos los procesos. Es decir, cada vez que construimos un producto, un servicio, debe tener claro que los parámetros de seguridad son los que nos van a hacer competitivos, ¿no? En este foro, en el World Economic Forum, una de las conclusiones del año 19 fue la seguridad o la ciberseguridad ha dejado de ser un coste en el ámbito de las organizaciones y empieza a ser una inversión, ¿no? Yo pondría una comilla más, es decir, desde que la responsabilidad de los consejos de administración tiene un modelo penal, desde que la directiva NIS, GDPR y demás, pues nos está imponiendo pues, una serie de reglas de juego que además se aplican, lo que entendemos es que impacta no solo pues, en la cuenta de explotación de las compañías, sino que está impactando también en el entorno de lo que es la responsabilidad, ¿no? Creo que ahora mismo hemos conseguido lo que hace 20 años perseguíamos, es decir, que la seguridad es responsabilidad de todos, empezando por la alta dirección. Creo que el rol de la administración, ya que estamos en este foro, es absolutamente clave. Generar una verdadera cultura de seguridad digital creo que hace a un país más competitivo y más atractivo directamente para los que quieren invertir y los que quieren desarrollar otros elementos. Y en esta primera intervención lo dejaría pues, en este factor de 3 puntos esenciales, es decir, generar talento y generar cultura de seguridad. Creo que ese es el reto de los próximos años. En segundo lugar, lo que diría es definir muy bien el ecosistema de trabajo en el que estamos, es decir, quiénes son nuestros compañeros de viaje. Hablaban antes de la 5G CPPP, es decir, de lo que es la iniciativa público-privada. Creo que en el ámbito de seguridad, desde el año 16 tenemos en Europa a EXO, la iniciativa público-privada de ciberseguridad, que está intentando generar un ecosistema europeo de verdad
de trabajo y de relación entre sus ciudadanos y sus empresas. Creo que tenemos que apostar también por la innovación propia dentro de este ámbito competitivo. Y yo diría, por último, la certificación. Hay que empezar a confiar de verdad en los profesionales certificados, en las empresas certificadas y las empresas que tienen la capacidad de darnos garantía de que sus productos y sus servicios están en condiciones y un soporte adecuado pues en caso de que el incidente inevitable llegue. Creo que ese sería un poco el resumen de esta primera intervención. Sí, muchas gracias. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con cómo has acabado, ¿no? El tema de la certificación es un punto clave, ¿no? Para tener la garantía de que luego los incidentes sean los menos posibles, ¿no? Javier, ¿cuál es tu punto de vista? Buenos días, David, y buenos días a todos. Muchísimas gracias a METIC por invitarme a participar, algo que evidentemente me encanta. Esta primera parte de mi intervención simplemente quería apuntar un par de ideas de reflexiones, de experiencias que hemos tenido durante la pandemia con respecto a ciberseguridad, que continuamos con ello, y también pues algunos apuntes a futuro, ¿no? Así como aperitivo. La primera idea que quería lanzar es que, aunque esto no haya tenido precedentes, no a todo el mundo le ha cogido por igual. El mensaje positivo para futuro es que, oye, que la siguiente crisis no te tiene por qué pillar tan desprevenido. Que hemos constatado que aquellas compañías que han apostado por un modelo de gobernanza, en este caso con sistemas de gestión de continuidad de negocio, que tiene mucho que ver con ciberseguridad, pero que realmente lo hayan implantado hace tiempo, lo hayan probado, lo hayan embebido dentro de la cultura de la compañía, pues han estado bastante más preparados, ¿no? Evidentemente. Un ejemplo nuestro, nosotros allá por febrero ya veníamos barruntando que la cosa se podía complicar, y esa anticipación, pues dentro de lo que es nuestro plan de continuidad, pues nos permite pues hacer determinadas cosas, como por ejemplo pues el probar toda nuestra infraestructura tecnológica de teletrabajo, asumiendo que podía haber un incremento significativo de compañeros que iban a teletrabajar, o bien hacer un acopio de material, ¿no? Son ejemplos. Pero también hemos constatado que muchos de los clientes a los cuales le estábamos dando servicio estaban en la misma situación. Entonces, esta retroalimentación de las mejores prácticas que estaban aplicando ellos con las que estábamos aplicando nosotros, pues, por ejemplo, nos permitió, para mí, el punto de inflexión de la pandemia ha sido, en el caso de Madrid, cuando cerraron los colegios. Bueno, pues ya antes de que cerraran los colegios ya estábamos prestando servicios a clientes en modo teletrabajo, ya os digo, por esta retroalimentación. Por lo tanto, un poco la idea que quiero lanzar es que apostemos de verdad por sistemas de gestión estándares, que no los implantemos simplemente para obtener una certificación, eso no sirve para nada, y que de esa manera la siguiente crisis pues estaremos mejor. Al respecto, me gustaría señalaros que le echéis un vistazo a un estándar muy interesante, que es el ISO 27701 de la gestión de la privacidad. Me parece que es bastante relevante y además bastante novedoso. Y la segunda idea que quería comentaros es que durante la pandemia, y nada hace pensar que vaya a cambiar, la cibercriminalidad, tal cual está definida en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pues continúa business as usual. Esto no para. Por ejemplo, en GMV hemos estado monitorizando las ciberamenazas en el sector sanitario durante la pandemia, entendiendo que al ser un sector esencial, crítico y además más vulnerable durante estos días. Y las conclusiones que hemos visto es que, por ejemplo, el 60% de los ataques que este sector ha recibido tienen que ver con phishing, es decir, correos electrónicos malintencionados o bien incluso mensajes tipo WhatsApp o SMS. Y el 30% tiene que ver con malware. Lo que es la cifra de malware entra más o menos dentro de lo normal. El phishing sí que es verdad que ha sufrido un incremento. ¿Por qué? Porque las personas teníamos un estado de ánimo francamente más vulnerable. Entonces, tenemos al COVID como excusa, ponemos de gancho a un Ministerio de Trabajo o a una DGT y lanzamos estas campañas para que la gente pique antes, y es verdad, y ha picado antes. Pero los ataques dirigidos de tipo ransomware que hemos ya aludido a las grandes compañías
bajo mi punto de vista, entra dentro de los parámetros normales, porque como bien comentaba antes Xavier, ahora han sido más mediáticos, pero antes hemos tenido muchísimas oleadas de ataques y, por lo tanto, esto va a continuar. ¿Cuál es el mensaje que quiero lanzar? Y con esto termino. Ante el previsible recorte de presupuestos que se nos viene encima para el año 2021 por H por B, pues no caigamos en la tentación de recortar en ciberseguridad, porque las cibercriminales continúan como siempre. Y lo último que necesitamos, si tenemos a la mitad de la plantilla teletrabajando, es tener que asumir una denegación de un servicio, que un servicio se nos pare o bien que nos roben una determinada información. Muchas gracias. Si os parece, ahora vamos a intentar hacer, no sé, un poco más de debate entre nosotros. Les lanzo alguna pregunta y más o menos contestáis como consideréis, ¿no? Ha sido muy interesante lo que habéis estado explicando, ¿no? Pues yo creo que realmente es una continuidad, ¿no? Pero sí que estamos afrontando una nueva realidad, ¿no? Me gustaría saber cuál es, por ejemplo, Juan Pablo, cuál es tu punto de vista, que cómo va a afectar esta nueva realidad a lo que es el desarrollo de la industria de la ciberseguridad. ¿Cómo lo ves? Pues definitivamente, como comentábamos antes, incluso como Rosa también mencionaba al principio, el virus lo que ha venido es a acelerar una realidad que esperábamos, pero que obviamente no podemos obviar, incluso ahora con esta nueva situación, ¿no? En aspectos prácticos, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto hospitales donde se han tenido que conectar para hacer un seguimiento en remoto o incluso para que el paciente pudiera tener un contacto con sus seres queridos. Lo del teletrabajo ha ido obviamente por barrios, pues yo he podido ver incluso cómo gente se va a la torre de sobremesa a casa, ¿sí?, para poder teletrabajar y es así. Lo que es cierto es que en esta primera fase lo que se ha intentado es salvaguardar obviamente los estructurales. Oye, aquí sacar el negocio y asumiendo los riesgos que tengamos que hacer. Pero como antes decía Javier y también corroboraba Xavier, vamos a tener que demandar perfiles profesionales súper cualificados, potentes, no solo que garanticen que el enabler está vivo, sino que incluso metan o añadan un valor añadido de competitividad, es decir, y lo ligo un poco con el concepto que comentaba Xavier de certificación. Si yo lanzo una RFP de provisión de servicios y tengo un proveedor que, teniendo en cuenta que cuenta con estos profesionales, garantiza que sus procesos están segurizados en end-to-end, no solo por las herramientas, sino por la metodología, pues obviamente será un plus. E incluso empezaremos a valorar que el precio pues es el segundo drive, como también aludías tú, Javier, y podamos, establecer otros criterios de valor. Con lo cual, lo que quería decir en resumen es que el COVID lo que ha supuesto es un pequeño experimento de aceleración de qué nos podemos encontrar en un medio plazo, y nos estamos dando cuenta cómo profesionales muy capacitados y enablers de ciberseguridad no solo permiten garantizar el trabajo, sino que pueden darte una ventaja competitiva con respecto a competidores, ¿no? Eso lo veo clarísimo. Muchas gracias, Juan Pablo. Xavier, un poco en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Igual que entendemos, ¿no?, que la sanidad es un derecho universal, ¿no?, al que todos tenemos acceso, ¿se puede considerar lo mismo para la seguridad? ¿Debe el entorno público garantizarnos, ¿no?, una conectividad segura y de confianza? Es una buena pregunta. Me gusta mucho la pregunta, porque yo estamos hablando de la pandemia y no hace tanto tuvimos una pequeña pandemia digital. Yo si digo la palabra WannaCry, yo creo que todo el mundo en este foro sabe lo que fue. Afortunadamente duró 9 horas, afectó más de lo que pues, en principio podíamos pensar. Es decir, tampoco estábamos preparados para ese tipo de pandemia y vamos a pensar que mañana tengamos este tipo de pandemias que estamos sufriendo junto a una pandemia digital. ¿Qué sería de nosotros, ¿no? Yo creo que esto es algo que es lo suficientemente serio como que en todas las prioridades que ponemos en las agendas digitales de los países entendamos muy bien que no solo tenemos el derecho pues, a la conectividad y a la comunicación, sino también pues, el derecho a tener las comunicaciones seguras y la conectividad segura, ¿no? Yo creo que llegará un día, y no sé pues ese día si será dentro de un año, 3, 5, 7, en el que todo el ámbito legislativo y todo el ámbito
regulatorio va a ser capaz de coordinar lo que tienen que ser los esfuerzos y las intenciones, el objetivo fundamental de hacer de la ciberseguridad un elemento clave pues, en nuestras vidas. Si estamos ya en la vida digital, si estamos en la economía digital, y este foro ya habla de la economía digital y las telecomunicaciones, la clave de esto es que no solo pues, el derecho a estar comunicado es algo que debe ser universal, sino el derecho a una comunicación segura y de confianza, yo creo que debe ser absolutamente universal, ¿no? Yo creo que la suerte que hemos tenido en esta pandemia, pues con todo el tema del teletrabajo y la conectividad, es que ha funcionado. Es decir, nadie hubiera supuesto pues una pandemia con estas que las cosas iban a funcionar, ¿no? La realidad es que muchas de las conexiones que hemos hecho han sido sobre todo de supervivencia. Nunca hemos puesto encima de la mesa siempre cómo hacemos las conexiones de una forma segura, sino que cuando hemos conectado a empresas, ciudadanos y demás, hemos pensado de verdad si todo ese tipo de comunicación realmente estaba pues, en las condiciones de confianza adecuadas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que debemos tener clara pues, en la agenda digital es la necesidad de que cualquier tipo de comunicación que tengamos en nuestro ámbito, bien personal o bien laboral, tenga las condiciones de seguridad adecuadas, ¿no? Cuando yo antes hablaba de certificación, pues un poco más allá, es decir, tenemos que certificar las infraestructuras, tenemos que conseguir no solo que haya expertos en ciberseguridad, sino que en la cadena de valor que tenemos en el ámbito de las tecnologías, del desarrollo del hardware, del software, los profesionales tengan la formación de seguridad adecuada para que implementen aquellas medidas de seguridad dentro de lo que tienen que ser las funcionalidades que hagan, que no solo funcione correctamente lo que tienen que ser los productos y los servicios, sino que lo hagan de una forma confiable y de una forma segura, ¿no? Entonces, yo creo, y no soy el primero que habla de esto, sino que he leído bastante durante los últimos 18 meses, que el concepto de la ciberseguridad como un derecho universal va a estar encima de nuestra mesa, va a ser parte de lo que tiene que ser el ecosistema digital del futuro, del ciberespacio del futuro, y nos va a ayudar sobre todo pues, a que toda esta palabra de la ciberinseguridad, de la ciberdelincuencia, lo tenga un poquito más difícil pues, a la hora de poder actuar contra nosotros. Muchas gracias. En la línea de lo que nos comenta Xavier, bajo tu punto de vista, ¿qué medidas concretas se pueden aplicar, ¿no? Para que nuestros entornos de trabajo, para que nuestras plataformas digitales tengan ese nivel de seguridad que se necesite de una manera fácil y con el menor coste posible? Ajá. Bueno, pues como ahora de alguna manera podemos decir que lo que ha podido cambiar es la introducción del teletrabajo, ¿no? Que es quizá lo que más ha aterrizado. Pues en el caso concreto de ciberseguridad, si bien las compañías han tenido que salir a producción cuanto antes y han podido desatender esas capacidades de ciberseguridad o ese servicio de confianza que antes mencionábamos, pues ahora es muy buen momento, muy buen momento. Yo lo haría en dos ejes y con medidas muy concretas. La primera, la capacitación de las personas. Entonces, es necesario que todas aquellas personas que están teletrabajando tengan que tener unas capacidades una capacitación en ciberseguridad básica, y además, ahora es buen momento, porque como estamos todos conectados y como la digitalización ha interrumpido, pues fijaros la cantidad de webinars, de sesiones, de información que durante estos meses más duros de pandemia hemos tenido al alcance de la mano. En nuestro caso, por ejemplo, hemos hecho 15 y tenemos más a la vista. Esa sería una manera. Y la segunda, en lo que refiere a toda la infraestructura tecnológica, pues yo siempre apuesto por invertir en diagnósticos de vulnerabilidades, sacar una fotografía de cómo está la infraestructura tecnológica desde el punto de vista de ciberseguridad para luego a partir de ahí construir. Y como digo, estamos en un momento excelente para hacerlo ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Me dicen que tenemos que ir concluyendo, pero sí que me gustaría que cada uno de vosotros dieseis una pincelada, ¿no? Para acabar vuestras intervenciones. Yo, por mi parte, solo quería aducir a un ejercicio de sensibilidad, ¿no? O sea, parece que muchas veces la ciberseguridad es el más necesario, pero realmente no solo no es eso, sino que primero nos va a permitir trabajar en un entorno incierto, VUCA, como el que tenemos, con ciertas garantías, y segundo, trabajar con ese atributo va a permitir diferenciarnos en la oferta en el mercado, ¿no? Es algo que nosotros tenemos imbuido, que hicimos una apuesta hace mucho tiempo, pero que ahora sí estamos viendo rédito de esas inversiones, que muchas veces no son sexys, pero son, insisto, necesarias desde un punto de vista no solo de eficiencia, sino de diferenciación de mercado. Muy bien, muchas gracias. Xavier. Bueno, yo creo que esto es muy sencillito. A ver, sin ciberseguridad no hay futuro, ¿eh? No hay industria X0, no hay transformación digital, no hay conectividad.
La ciberseguridad no es un coste, es una inversión, nos hace competitivos, es decir, nos va a permitir competir pues, en foros en los que si no cumplimos una serie de parámetros no vamos a poder optar directamente a las licitaciones. La inseguridad es un elemento cambiante, con lo cual la seguridad pues, es un elemento que cambia, con lo cual es un elemento continuo con el que hay que trabajar, es un elemento de calidad. Nos tenemos que orientar mucho más a la prevención que a la reacción, es decir, hay que trabajar mucho más en los diseños y mucho más en la certificación, diría yo, de profesionales, productos y servicios, que estar pensando siempre en lo que tiene que ser pues, un modelo reactivo y que la seguridad en el concepto de diseño va a ser parte del futuro de nuestra sociedad. Por lo cual, en un ámbito digital como esto, yo creo que hay que dejar claro que el pilar de futuro se llama ciberseguridad. Muchas gracias. Bueno, yo solo tengo una petición que haceros a todos vosotros y es, por favor, a vuestros hijos, sobrinos, nietos, vecinos, aquellos que estén en edad de estudiar, que se capaciten en ciberseguridad, que estudien ciberseguridad, porque, vamos, no ya que es que lo estemos demandando, porque es que es así, es que es una profesión apasionante con futuro y a ellos seguro que lo de hackers le va a gustar. Por lo tanto, por favor, animar a que la gente se capacite en ciberseguridad. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, yo creo que ha sido muy interesante y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias.